tuvo la revelación de un libro, el Corán, durante uno de sus retiros espirituales. A partir de aquel momento, toda su vida se transformó. Toda la doctrina, todo el ideario del profeta, de Mahoma, se encuentra contenido en el Corán. El mismo Corán nos dice, la Sura 5, que en él está toda la revelación y que ya no habrá más revelación después, por tanto se considera el último de los profetas. También el Corán admite que los cristianos son gentes de intermediación por tener monjes y religiosos que pasan su vida en el eremitismo. Y también admite que en un cierto momento, y si los paganos, es decir, los no cristianos, los no judíos y los no sabeos, es decir, los paganos politeístas, no se convierten al Islam, debe perseguírseles y hacérseles la guerra hasta que acepten la verdad revelada por Dios en su propia palabra, que es la del Corán. El año siguiente a la muerte de Mohammed, el 633, los árabes conquistan el Irak a los persas sasánidas. Entre el 635 y el 638, arrebatan al Imperio Bizantino una de sus provincias más importantes, la Siria. En el 642, derrocan a la dinastía sasánida y conquistan todo el Irán. Simultáneamente, otro ejército árabe conquista Egipto y Tripolitania a Bizancio. En el 710, ocupan todo el Magreb. Entre este año y el 713, los árabes conquistan casi toda España y llegan hasta Poitiers. En Asia, la caballería árabe se apodera de Samarcanda y desde allí penetra aún más en el oriente, llegando hasta la India. En poco más de 100 años, el imperio de los califas árabes se extendió desde el Turquestán hasta España y puso en peligro a la India, China y gran parte de Europa. Después de la definitiva conquista de Alejandría de Egipto en el año 646, se inician las primeras expediciones árabes por mar y por tierra hacia el Magreb u Occidente. En el año 698, la flota árabe asaltó Cartago, capital de la provincia bizantina de África Menor, y desde este puerto organizarán expediciones marítimas contra Sicilia, Cerdeña e Hispania. En la península ibérica gobierna la monarquía visigoda, que atraviesa una grave crisis política. El rey Rodrigo ha usurpado la corona contra los posibles derechos de los hijos de Bitiza. En el 711 tiene lugar el desembarco árabe en la península. Táriq cuenta con el apoyo del conde don Julián, señor de Cádiz y no de Ceuta como tradicionalmente se viene diciendo, y de los hijos de Bitiza, quienes conservaron su patrimonio familiar por el pacto firmado con los invasores. Conservamos el documento árabe más antiguo. Se trata del famoso Tratado de Teodomiro, firmado por este gobernador visigodo del sudeste, Murcia, con Abdelaziz, hijo de Musa, en abril del 713. Los árabes se comprometen a no cambiar las leyes de Teodomiro y sus seguidores, a no confiscar sus propiedades ni esclavizarlos, a no separarlos de sus mujeres e hijos ni matarlos, a no quemar sus iglesias ni expropiarlas, a no ser discriminados ni aborrecidos por sus ideas religiosas. Se comprometen a su vez a acoger a los musulmanes, a no dar refugio a los enemigos de estos y a darles toda la información necesaria sobre el enemigo. En resumen, la fácil y rápida conquista árabe de la península ibérica se puede explicar, por una parte, por la escasa o nula asimilación del elemento visigodo por el hispano-romano, que era mayoritario, y sobre todo porque lo mismo que habían hecho Mahoma y los primeros califas del Islam en Oriente, los árabes que invadieron la península ibérica en el siglo VIII pactaron y negociaron con las autoridades o comunidades que se sometieron, con gran realismo y sentido práctico, aceptando las costumbres locales y haciendo gala de una gran tolerancia. Los imperios se han desvanecido como el polvo frente al poder del enviado de Alá. Solamente queda en pie
aunque desposeído y atrincherado tras sus mermados límites, Bizancio, el último baluarte del Imperio Romano de Oriente. Acaba de perder sus provincias más ricas y civilizadas. Sin embargo, aún retiene su prestigio, el del único estado civilizado que queda en Occidente. Aún posee la filosofía, las ciencias, las artes y las técnicas, con todo el resplandor de los siglos pasados. Por eso, los árabes miran a Bizancio a la vez como modelo y como la presa más codiciada. Constantinopla, su capital, será repetidamente asediada a lo largo de los siglos, pero resistirá una y otra vez. Habrá que esperar hasta el siglo XV para verla caer por fin en manos de los sultanes turcos. Ahora, en el siglo VIII, los califas omeyas se sientan en el trono de los gobernadores bizantinos de Damasco, en Siria, y establecen allí la sede del gobierno del universo musulmán. Comprenden la necesidad de adquirir conocimientos, de disponer de una cultura propia para dar pleno sentido al Islam. Así lo había dejado señalado el profeta en multitud de ocasiones. El que abandona su hogar para ponerse en busca del saber, sigue el camino de Dios. La tinta del sabio es más sagrada que la sangre del mártir. Es un intento sincero de conseguir cultura. El auténtico primer renacimiento de los estudios clásicos que situará al Islam varios siglos por delante del occidente no bizantino. Los árabes dieron ejemplo de amor y respeto a la filosofía y a las ciencias, a los libros. Las fuentes de la ciencia islámica hay que buscarlas empezando por señalar el marco general en el que se insertan las ciencias particulares. Saber bajo qué visión del mundo fueron cultivadas las ciencias. Y este marco no es otro más que el Corán, la religión islámica. A partir de este marco general, se da un modo de observar el universo, la naturaleza y las demás civilizaciones, que hizo posible la integración de todas las ramas de las ciencias particulares en la creación de la ciencia islámica. Pero desde el punto de vista de las fuentes históricas de la ciencia islámica, digamos que la más importante fue la greco-helenística, heredera de la ciencia griega clásica, que se desarrolló en Alejandría, Egipto, y que después llegó al Oriente Medio, Antioquía y otras ciudades más al este. También las ciencias hindúes jugaron un importante papel en la creación de la ciencia islámica, especialmente en el campo de la astronomía, la medicina y las matemáticas. En tercer lugar, algunas de las ciencias iraníes preislámicas, de nuevo en el campo de la astronomía y de la farmacología, desempeñaron un importante papel. Finalmente debemos mencionar la influencia indirecta de la ciencia china, que a través de diversos avances tecnológicos y de la alquimia penetraron en el mundo islámico. Griega, greco-helenística, hindú, persa e indirectamente la china fueron las fuentes externas más importantes para la creación de la ciencia islámica, basada sobre todo en la concepción coránica del universo y del saber. Cuando Harún al-Rashid, el famoso sultán de las 1001 noches, se apodera de Ankara, o cuando su descendiente Al-Mamun consigue una victoria sobre el emperador bizantino, uno y otro no exigen otra cosa